En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Subconjuntos de los números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este video es que desarrolles habilidades propias del pensamiento matemático, al conocer las definiciones y ejemplos de cómo se clasifican en conjuntos los diferentes tipos de números. En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de números de diferentes tipos. Tenemos números que sirven para contar cosas enteras, números para hablar de dinero, números para hablar de temperatura y de muchas otras cosas. Los números que usamos todos los días forman parte de un conjunto de números llamado números reales. Vamos a explicar cómo está formado este conjunto. Primero tenemos que saber qué es un conjunto. Un conjunto puede entenderse como una colección de cosas. Un conjunto está bien definido cuando podemos decir con seguridad qué elementos pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, en un conjunto de árboles hay pinos, jacarandas, robles, cedros, etc. ¿Un pájaro pertenece a ese conjunto? No, porque el pájaro no es un árbol. Esto significa que el conjunto de árboles está bien definido, porque sabemos cuáles son sus elementos. Solo tiene árboles. Para escribir los elementos de un conjunto, debes colocarlos entre el símbolo de llaves. Por ejemplo, abrimos llave. Colocamos los elementos de nuestro conjunto. Es decir, pino, coma, jacaranda, coma, roble, coma, cedro, coma, etc. Y cuando terminamos, cerramos llave. Ahora que conoces la definición de un conjunto, explicaremos qué es el conjunto de números reales. Números reales. El conjunto de números reales se identifica con la letra R mayúscula. El conjunto de números reales está formado por otros 4 subconjuntos. Cada uno es un conjunto de números. Números naturales. El primero de los 4 subconjuntos se llama conjunto de los números naturales y se identifica con la letra N mayúscula. Son los primeros números que aprendemos. Los utilizamos para contar cosas enteras y positivas, como el número de departamentos de un edificio, que son 30. La población de un país, que puede ser de 3 millones. O la cantidad de personas en un salón, por ejemplo, 50. Los números naturales son positivos.
empiezan en el 1 y no tienen fin. Es decir, son infinitos. Podemos indicarlos así. N mayúscula igual, abre llave, 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos, infinito, cierra llave. Ahora presentamos un nuevo concepto. El infinito. Se refiere a que los números no se acaban. El infinito se representa con un símbolo que es parecido a un 8, pero acostado. Cuando decimos infinito, es porque la cantidad de elementos de un conjunto no tiene fin. Piensa en que puedes empezar a contar y puede acabar el día y tú puedes seguir contando. En el conjunto de números naturales, el número más pequeño es 1. Pero el número natural más grande no existe. Siempre puede seguir aumentando uno más. Es decir, los números naturales siempre tienen un sucesor. Números enteros. Ahora vamos a hablar del segundo subconjunto, el de los números enteros. Los números naturales nos sirven para representar cosas enteras y positivas. Pero, ¿qué pasa si queremos hablar de cosas negativas, como dinero que debemos? Es decir, si yo debo dinero, puedo registrarlo como un número negativo para indicar que me falta ese dinero. Por ejemplo, imagínate que te prestan 800 pesos. ¿Cómo puedes registrarlo en tu libreta de gastos mensuales? Si lo escribes como número positivo, así como 800 pesos, significa que tienes ese dinero. Y no es verdad, porque lo debes. Entonces, lo tienes que escribir como menos 800 pesos, porque debes ese dinero. ¿Y qué pasa cuando queremos hablar de conjuntos que no tienen elementos? Como una caja de lápices sin lápices. Necesito un número para representar conjuntos que no tienen elementos. Entonces, necesitamos el 0. Entonces, el conjunto de números enteros está formado por los números negativos, el 0 y los números naturales. Este se identifica con la letra Z mayúscula. El conjunto de los números enteros se escribe de la siguiente forma. Z mayúscula igual, abre llave, menos infinito, coma, puntos suspensivos, coma, menos 3, coma, menos 2, coma, menos 1, coma, 0, coma, 1, coma, 2, coma, 3, coma, puntos suspensivos, coma, infinito, cierra llave. Piensa en el siguiente conjunto. Abre llave. Menos 3, coma, menos 2, coma, menos 1, coma, 0, coma, 1, coma, 2, coma, 3, cierra llave. De los números que están en este conjunto, todos
tienen un antecesor y un sucesor. Es decir, siempre hay algún número adelante y atrás. Por ejemplo, el antecesor del 0 es el -1 y el sucesor es el 1. Esto sucede con todos los números enteros. Todos tienen un sucesor y un antecesor. Una forma de representar a los conjuntos de números es con diagramas. Estos diagramas representan a los conjuntos de números con círculos. En esta representación, un círculo corresponde al conjunto de números enteros que podemos pintar en azul. Este círculo contiene a otro círculo que representa al conjunto de números naturales y lo podemos pintar de naranja. Números racionales. Ahora vamos a hablar del tercer subconjunto, el de los números racionales. ¿Qué pasa con las cosas que están fraccionadas? Por ejemplo, la mitad de 1 kilo de arroz, un cachito de una pastilla, medio litro de agua, medio metro de tela, un cuarto de hora, etc. ¿Qué números representan estas cantidades? Para representarlas, necesitamos otro conjunto de números. Este es el conjunto de números racionales y se identifica con la letra Q mayúscula. Los elementos de este conjunto son números que se pueden representar como una división entre dos números, es decir, una fracción. Para escribir esta fracción, se usa una línea horizontal que indica la división. Arriba de esta línea se escribe un número que es el que se va a dividir. Debajo de la línea se escribe otro número. Este nos indica en cuántas partes vamos a dividir y debe ser diferente de 0. Los números racionales pueden ser positivos y negativos, o también 0. Por ejemplo, las fracciones 2 entre 2, 10 entre 5, menos 3 entre 4 o 0 entre 8. Los números racionales tienen otra representación, los números decimales. Los números decimales son los números que tienen parte entera y punto decimal. La parte que está después del punto decimal se llama expansión decimal. Los números racionales pueden tener dos tipos de expansión. Expansión finita. Por ejemplo, 3.5. La expansión termina en 5. O periódica infinita. Por ejemplo, 0.32, 32, 32, 32. Puntos suspensivos. Es infinita porque no se termina. Y es periódica porque siempre se repite la misma cifra, el 32. Los números enteros también son racionales. Esto significa que se pueden escribir como una fracción. Por ejemplo, el 5. Se puede escribir como la fracción 5 sobre 1.
también como 30 sobre 6. Si resuelves las divisiones, tienes que 5 entre 1 es 5 y 30 entre 6 es 5. Por lo tanto, los enteros están contenidos en los racionales. Retomando la representación de diagramas, tenemos ahora un nuevo conjunto. Entonces el círculo que representa a los racionales contiene al conjunto de los números enteros. Y dentro del conjunto de los números enteros está el conjunto de los números naturales. Números irracionales. Ahora vamos a hablar del cuarto y último subconjunto, el de los números irracionales. Los números irracionales se identifican por la letra I mayúscula. Los números irracionales son números decimales que tienen expansión decimal infinita y no periódica. Tú conoces muy bien a uno de estos números. Es el número pi. Tiene este nombre porque se representa con la letra griega pi. Pi comienza con 3.141592 puntos suspensivos. Pero no tiene fin y no hay un patrón de cifras en su extensión decimal. Este número es tan conocido porque se usa para calcular el área y el perímetro de objetos con forma circular de la vida cotidiana. Por ejemplo, se calcula el área de círculos para conocer cuánto material se usa para hacer diferentes objetos, como sartenes, rines de carros, ropa, etc. Otros ejemplos de este tipo de números son la raíz cuadrada de 2 o raíz cuadrada de 3. El conjunto de los números irracionales no comparte elementos con el de los números racionales. Es decir, no tienen cosas en común. Ahora revisemos cómo queda el diagrama final de los números reales. Un círculo representa al conjunto de los números reales. Adentro hay otros dos círculos que representan a los subconjuntos de números racionales e irracionales. Estos círculos están separados. No tienen elementos en común. Dentro del círculo que representa al conjunto de los números racionales está el subconjunto de los números enteros. Y dentro de este está el subconjunto de los números naturales. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 3 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Conjunto. Es una colección de elementos que está bien definida. Esto significa que siempre puedes saber qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no. Ejemplo 1. El conjunto de los números enteros mayores que 10. Es decir, se abre llave 11,
12, 13, puntos suspensivos, se cierra llave. Ejemplo 2. El conjunto de números en forma de fracción. En este conjunto pueden estar los siguientes elementos. Se abre llave, puntos suspensivos, menos 11 quintos, menos 4 séptimos, 50 sobre 15, puntos suspensivos, se cierra llave. Término 2. Números naturales. Los números naturales sirven para contar cosas enteras. Inician con el número 1 y son infinitos. Es decir, no terminan. Ejemplo 1. El número 15 representa la cantidad de sillas de un salón. Ejemplo 2. El número 30 representa la cantidad de días del mes de noviembre. Término 3. Infinito. El infinito se representa con un símbolo parecido a un 8, pero acostado, y se usa para indicar que la cantidad de elementos de un conjunto no tiene fin. Ejemplo 1. El conjunto de los números pares, es decir, los números que van de 2 en 2. Es decir, el siguiente conjunto. Se abre llave. 2, 4, 6, 8, 10, puntos suspensivos. Se cierra llave. Esto fue todo con respecto al tema subconjuntos de los números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A. 2019. Álgebra, cuarta edición, México. Grupo Patria Cultural. 2022. Matemáticas 1. Portal académico del CCH UNAM. Disponible en Internet. 2022. Diccionario Matemáticas. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.